esta hermosa noche. Amén. Amantísimo Dios, gracias, Padre. Una vez más, yo te agradezco, Padre, por la oportunidad que tú me das de estar presente en tu amada iglesia, Señor. En esta noche, Padre, hemos cantado con mi corazón, Padre, esos cánticos que es muy hermoso cantarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por haber llegado el momento de exponer tu palabra, Señor. Quizá yo no tengo nada que explicar a tu pueblo tuyo escogido, Señor, pero una palabra tuya bastará para tocar nuestro corazón, para sentir que tú siempre estás presto para hablar a nuestras vidas, Señor. Yo en esta noche, Padre, me pongo en tus preciosas manos, Señor. Toma control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, Señor. Y tú di esa palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros en esta hora, Padre, porque tú eres pueblo maravilloso, Señor. Y yo me deposito en tus gloriosas manos, porque en ti hay respuesta, en ti hay victoria, Señor. Gracias en esta hora, Padre, en el nombre precioso tuyo. Yo te agradezco, Padre. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, hermano, pues a mí me han llegado a leer la palabra de nuestro Dios, hermano, en esta hermosa tarde. Amén. Creo que todos cantamos con ese gozo a nuestro Dios, pero ha llegado el momento de escuchar palabra de Dios. Amén. Abran su Biblia, hermano, en un libro, hermano. Amén. Es San Juan, hermano. Aleluya. Vamos a leer el versículo. Amén. San Juan, capítulo 1, y vamos a leer un solo versículo del 12, hermano. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Ya lo tenemos, hermano, y vamos a comenzar. Amén. Dice, en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, dice así: mas todos los que recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Unido, hermano. Mas todos los que recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Siéntese, hermano. Amén. Qué palabra tan hermosa, hermano. Hoy en esta hermosa noche somos bienaventurados. Vosotros, nosotros, hermano, que a pesar de la lluvia, aquí estamos, con un propósito de adorar a Dios, de bendecir su nombre, hermano, y escuchar la palabra de nuestro Dios en esta tarde, hermano, esta noche. Dice en este versículo muy conocido: mas a todos los que recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Creemos, hermano, que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, hermano. La palabra de nuestro Dios dice que a todos los que creyeron y aceptaron la palabra de nuestro Dios son hijos de Dios. Amén, aleluya. Pero si nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar, la promesa divina ya está. La palabra de Dios nos dice en esta hermosa noche que a todos los que creyeron son hijos de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, hemos creído en la palabra de Dios. Por eso hoy estamos aquí, hermano.
Qué maravilloso, ¿no? Qué dichosos somos nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, hermano, en esta hermosa tarde. Amén. Yo me pongo a pensar, hermano, me voy a poner como un ejemplo yo. Cuando yo no conocía yo a Dios, yo escuchaba en Cintalapa, hermano, iglesias que adoraban a Dios, buscaban a Dios y predicaban la palabra de Dios. Y yo muy de una pequeña edad, y no por tamaño, porque soy pequeño, hermano, me gustaba ir a ver ahí que cantaban y adoraban a Dios, hermano. Pero nunca yo tuve ese encuentro con Dios. No me he aceptado la palabra de nuestro Dios que dice que a todo lo que acepte le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No, hermano, yo no había aceptado a Dios. Quizá yo al momento de crecer, hermano, y caminar sin Dios, sin esperanza alguna, hermano, este varón empezó a andar en el mundo, a divertirse en el mundo, hermano, porque esas cosas son, cuando uno no conoce a Dios, hermano, para el hombre es lo más hermoso. Pero cuando nosotros venimos a la planta de Dios, hermano, ya eso, ya no, hermano, ya esas cosas viejas ya pasaron. Y aquí son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Amén, aleluya. ¿Qué hacía yo, hermano? Yo empezaba yo a andar en el mundo pecando, hermano. Yo me divertía, esta carne en gozar, me gozaba yo en pecar, hermano. Ese era mi deleite. Pero hoy dice la palabra de Dios que nosotros, cuando nosotros encontramos a nuestro Dios Jesucristo, ahí cambia todo, hermano. Ahí cambia todo, porque ahí ya dejamos todo el pecado. Dejamos que, si miramos el mundo, hermano, la gente que no conoce a Dios, ellos se divierten en sus pasiones, se divierten en vivir una vida desordenada en el pecado, cuántas cosas, hermano. Pero cuando nosotros encontramos la palabra de nuestro Dios, hermano, ya cambia. Todo pecado, todo lo que nosotros practicamos, ya se acaba, hermano. Ahora dice la palabra de Dios que debemos obedecer a Dios y hacer una vida nueva. Eso es lo que quiere Dios para nuestra vida hoy en día. Yo me pongo a pensar, hermano, en diferentes iglesias que permiten que llegue mucha gente, hermano. Y hay gente que sigue viviendo como si no estuviera en el mundo, porque no han creído la palabra de nuestro Dios, hermano, y no son hijos de Dios. Aleluya. Doy un versículo de la palabra de Dios que dice Efesios 5:1. Amén, aleluya. Efesios 5:1. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire, hermano, ahí está la bendita palabra que dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué precioso, ¿no, hermano? Dice que que somos hijos de Dios, debemos vivir en la nube, hermano. Cuando Jesús vino a este mundo, hermano, Él vino, dice la palabra de Dios, que Él vino a buscar, vino a predicar la palabra. Estuvo ahí, hermano, y dice
que él anduvo en santidad, en pureza, cantó todo su caminar, hermano. Ahora nosotros, Dios nos dice, sed pues imitadores de Dios. Que seamos como Él, hermano, como Cristo. Que todas las cosas que en este mundo nos ofrece, hermano, que un hombre sabio se tiene que apartar, hermano, de todo eso. Yo, hermano, en mi trabajo, tantas tentaciones llegan a mi vida, pero gracias a Dios, aquí estoy parado con la misericordia de Dios, hermano. Amén, aleluya. Dice, el verdadero cristiano debe andar como el anduvo, vivir una vida nueva. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nosotros como hijos de Dios debemos vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Aunque lleguen las tentaciones, aunque llegue algo a su vida, usted como un varón temeroso a Dios, tiene que apartarse de Dios, hermano. Aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, un cristiano debe vivir una vida de santidad. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermano. Amén, aleluya. ¿Y qué quiere nosotros? Dice que aborrezcamos el pecado como hijos de Dios. Aunque llegue el pecado a nuestra vida, querer tirar, hermano, pero nosotros debemos aborrecer como Cristo. Él aborreció lo que este mundo le ofrecía. Él caminó una vida en santidad, hermano. Aborreció el pecado. ¿Qué dice esta noche? Que seamos el nombre de Cristo, hermano. Eso es lo que quiere Dios, hermano. ¿Qué dice? Capítulo 1 dice, y el versículo 26 dice, ¿qué dijo Dios? Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoreen los peces, el mar y las aves del cielo, y las bestias, y toda tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios? Hagamos el hombre a imagen mía. El plan de Dios, hermano, que Dios creó al hombre para que sea perfecto, para que viviera una vida agradable a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? El ser humano, fallamos. El ser humano, el hombre, hermano, le falló a Dios. Le falló a Dios, hermano. Por eso Dios dice, Dios quería que Adán no sufriera, ¿no? Adán quería que ellos tuvieran una vida agradable a Dios, ¿no? Perdón, ¿no? Número 1, Dios hizo al hombre a su imagen, hermano. No lo hizo mal, hermano. Él lo hizo a su imagen de Dios, hermano. Qué hermoso, hermano. Lo hizo hermoso. Lo hizo perfecto. Pero el hombre se perdió, hermano. Hoy en esta noche, Dios lo hizo perfecto a cada uno, a nosotros. Pero está en usted y yo si queremos apartarnos de Dios, hermano. Amén, aleluya. Sigue diciendo, Jesús vino a este mundo. Todos sabemos que Jesús vino a este mundo. Él vino a este mundo con una revelación perfecta. Él vino con un propósito, hermano. Jesús vino, en primer lugar, vino a predicar la palabra. Vino a dar su vida, a demostrar, a vivir una vida agradable a Dios en obediencia. Él nunca se apartó
de la voluntad de Dios, hermano. Él siempre estaba allí. Cuando Él se apartaba de la multitud, ¿qué hacía Jesús? ¿Será que estaba haciendo cosas, hermano? Vamos a poner un ejemplo. No, estaba orando a Dios. Estaba teniendo esa relación íntima con Dios, hermano. Eso era su propósito de Dios, hermano. Pero hoy en día, hermano, el hombre quiere vivir a nuestra manera. No quiere obedecer cuando dice la palabra de Dios que los cristianos, como hijos de Dios, debemos andar como Él andó. Aleluya. Primera de Pedro, hermano, capítulo 2 y versículo 9, ¿qué dice, hermano? Vamos a ver. Amén. Qué hermoso texto, ¿no, hermano? Dice, mas nosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Qué palabra tan hermosa, ¿no? ¿Qué quiere de usted, hermano? Dios quiere que este pueblo, hermano, este rebaño que somos nosotros, que vivamos una vida santa a Dios, porque no somos cualquiera. Somos pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciara las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando usted y yo no conocíamos a Dios, hermano, estamos viviendo en tinieblas, en pecado. Pero cuando Dios nos llamó, nos sacó de allí, ahora dice que somos luz admirable. Ya no somos la vieja pasada, ahora somos, perdón, hermano, ahora somos un pueblo escogido de Dios, pueblo que le pertenecemos a Dios, hermano, pueblo que no somos cualquiera, hermano. Aunque el mundo, la gente del mundo, hermano, nos miran como cualquier cosa a nosotros, aleluya. Pero para Dios somos un especial tesoro nosotros. Qué hermoso, hermano. No somos cualquier, hermano. Leemos Levítico capítulo 19 y el versículo 2. ¿Qué dice, hermano? Amén, aleluya. Mire qué hermoso texto, hermano. Dice, habla toda congregación a los hijos de Israel, dile, santo seréis. Porque dice, porque yo soy santo, soy yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros debemos ser santos. Porque Él es santo, hermano. Y si es santo, nosotros debemos tratar de caminar en santidad y obedecer a Dios, hermano. Eso es lo que quiere Dios, que vivamos una vida en santidad. Que no es tan fácil, hermano, vivir una vida en estos tiempos tan peligrosos, hermano. Pero con la ayuda de Dios podemos caminar como Dios quiere, hermano. Aleluya. Voy a otro texto, hermano. Efesios capítulo 5 y versículo 1. ¿Qué nos dice, hermano? Miren qué dice, hermano. Sé pues imitadores de Dios conmigo, hermano. Claro que sí, hermano. Usted y yo somos hijos de Dios. Y Dios nos ama tanto, hermano. Pero para eso dice que seamos
imitadores, que caminemos, que obedezcamos la palabra de Dios, que reflejamos nuestras vidas, que somos hijos de Dios. Qué palabra tan hermosa. ¿Por qué nos habla en esta hermosa tarde? Porque nos ama tanto, hermano. Aleluya. El segundo punto dice: ¿cómo debe relacionarse con su prójimo, un hijo de Dios? ¿Cómo se debe, hermano? ¿Verdad que cómo debemos andar con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con toda la gente que nos rodea, hermano? Nosotros debemos andar con ese amor de Cristo, con esa virtud que Dios nos da. Ya no vamos a ser como el viejo hombre que era un tremendo, hermano. Aún dice la palabra de Dios que ya no digamos nada a nuestros labios, nuestras bocas, cosas, palabras que ofendemos a Dios, palabras que la gente que no conoce a Dios quieran admirar su amor. Y ese hermano, ese varón, es tremendo, ¿no? Pero así somos. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Efesios 4 y versículo 2. Mire, ahí está la respuesta. ¿Cómo debe andar un cristiano, hermano? Dice: con toda humildad. No dice que andemos con aquel viejo hombre rencoroso, enojón, pleitista. Oye, mira, con humildad. Si aquel nos dice cosas, la vecina, y uno dice: andas con humildad. Debemos tener esa humildad y con paciencia, con amor, que ese amor nos hace falta mucho, hermano. Dentro de la iglesia a veces no hay amor entre nosotros, cuando la palabra de Dios dice que nos amemos unos a otros. Si usted no ama, hermano, ¿será que nos ama hijo del Señor? Tristemente no hay amor en cielo, mundo. Si no hay amor, nada somos, dice la palabra de Dios. Amén, aleluya. ¿Qué dice Romanos capítulo 13 y versículo 8? No debáis a nadie nada, sino amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, hermano, el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Y si no ama a usted, no me ama usted a mí, no te estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Si usted me critica mucho hoy en día, yo sé que me han criticado. Pero como una esposa, hermano, Dios me dijo una persona: usted no se va a usted porque tiene una vieja que es. Así me lo digo, así. Un hermano que llega aquí, hermano. Y yo le dije a mi hijo: mira, que me está hablando así. ¿Qué le digo? Como dice mi hermano Panito, mi Sandrita, mi Chusita. ¿Qué digo? Dejar orar mucho por él. ¿Y qué pasa ahorita, hermano? El que me deseó, yo supe por ahí que hubo una guerra ahí en su casa. ¿Cómo es? Por eso no debemos decir nada, hermano. No debemos hablar a nuestro prójimo. No debemos hablar que un hijo de Dios verdadero que ama a su prójimo, ¿qué debe decir? Voy a orar por usted, hermano. Si usted se va a ir a pasear unos días, vamos a orar para que su familia busque a Dios, que Dios lo respalde, lo use. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo primero decimos: se van a perder tus hijos. Te vas a perder. Ya no vas a venir.
que tristemente nosotros, hermano, cuando la palabra de Dios nos enseña hoy, hermano, ya no debemos ser una nueva criatura. Porque Cristo no dijo eso, hermano. Al contrario, exhortaba que no querían hacer la voluntad de Dios, hermano. Eso es lo que Dios hoy en esta noche nos dice. Quizá nosotros, hermano, nosotros, hermano, no hemos cumplido la ley de Dios y sus mandamientos, hermano. Aunque usted hoy en día, hermano, se ponga usted la orden diferente, pero si usted, hermano, no ama a su prójimo, hermano, es todo lo que usted dice, hermano. Amén y aleluya. Vamos a seguir adelante, hermano. Dice, sigue diciendo, hermano, la palabra de Dios dice, porque los adúlteros y dice, porque no adulterarás ni matarás, no hurtarás ni dirás falsos testimonios. ¿Cuánto hablamos del prójimo? Tristemente, hermano. Dice, el amor, sigue diciendo, hermano, el mismo Romano, hermano, capítulo del amor del no hace mal al prójimo. Mire, ahí dice, el amor no hace mal al prójimo, al contrario, lo apapacha, lo cuida, lo anima. Comprende, hermano, si en verdad nosotros amamos a nuestro prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Miren, el amor no hace mal al prójimo. Qué palabra tan hermosa, ¿no? Aleluya. Santo nuestro Señor. Y dice Efesios 4:1, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo, hermano? Dice, mire qué precioso versículo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. ¿Para qué fuiste llamado? Cada uno de nosotros, hermano. Podemos decir, para servir a Dios, para buscar a Dios. Es bueno. Para eso nos llamó, para ir a predicar la palabra, porque es un mandamiento. Pero más atrásito dice, si no amamos a nuestro prójimo y hacemos lo contrario, hermano, ¿verdad que no concuerda ahí, va? Aleluya. ¿No? ¿Qué debemos hacer? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como digno, un cristiano, una cristiana verdadera. Que andemos, hermano, con humildad, con amor. Eso es lo que quiere Dios. Un hijo de Dios debe andar como Cristo. Eso es lo que quiere Dios, que andemos como Él, hermano. Cristo anduvo caminando, predicando, ¿cuánto tiempo, hermano? Era un blanco perfecto. Él vivió la palabra de Dios, hermano. Aunque querían haber algo de Él, pero nunca hubo algo. Ahora Dios nos dice que andemos como Cristo anduvo. Que seamos un hijo de Dios diferente. Dios quiere en esta hermosa noche, hermano, que usted y yo seamos diferentes como hijo amado. Que ya no andemos como aquellos que han perdido, hermano.
Hoy en día, hermano, mucha gente por ahí dice que a veces no se distingue el cristiano con la gente que anda ahí. Cuando se distingue, hermano, un cristiano delante de la gente que anda ahí, qué hermoso, hermano, porque ahí es digno. Es un hijo de Dios, hermano. Amén, aleluya. Efesios 4:17 dice: esto pues digo, requiero que en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que amen la unidad de su mente. Vean, hermano, por no leer la palabra de Dios, la vanidad de su mente. ¿Será que no le llega pensamiento malo a su vida, hermano? Pura pensamiento a Dios. Como humano, hermano, a veces nosotros nos llega pensamiento malo. Nos llega pensamiento que ofendemos a Dios. Pero hoy en esta hermosa noche nos habla Dios que todos esos pensamientos que llegan a nuestra vida espiritual debemos desecharlos, sacarlos. Porque si nosotros le damos lugar, hermano, hasta puede caer la persona en pecado. Pero si usted llega a pensamiento, nosotros debemos mostrarnos a Dios para que eso huya de nuestra mente. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de Dios. Qué palabra tan hermosa. Dice que en otro tiempo eras tiniebla, pecador, vil pecador en el mundo. Pero ahora dice, como hijos de luz. Qué hermoso, papá. Ya nosotros debemos caminar como un hijo verdadero, hermano. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Somos hijos de Dios, debemos ser diferentes. Nuestros pensamientos deben ser diferentes hacia Dios. Pensar en Dios, lo que hizo todo. Nos dio su vida por nosotros. Cuando usted y yo empezamos a glorificar a Dios en nuestro trabajo, a alabar, a orar en su trabajo, qué hermoso se siente, hermano. Pero cuando usted empieza a imaginar cosas terribles, hermano, esa palabra de Dios no llega a nuestra vida. Pero hoy en esta tarde, hermano, dice que debemos ser diferentes, que debemos buscar a Dios, vivir una vida de santidad y amor de Cristo. Qué palabra tan hermosa. Efesios 5:15, que dice, hermano, amén, aleluya. Miren qué palabra tan hermosa, dice: mirad pues con diligencia, no como andéis como necios, sino como sabios. Qué hermoso, ¿no? La palabra maestra, hermano. Que nosotros como hijos de Dios debemos ser sabios, inteligentes. Esta gente de los necios, hermanos, están cegados por el pecado, porque no conocen a Dios. La gente que está en el mundo lleno de pecado son necios, hermano. Si usted le habla de la palabra de Dios, ellos lo rechazan. Ellos lo ven hermoso lo que están haciendo. Pero nosotros, hermano, para nosotros ya no, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que debemos ser sabios, diferentes en Cristo Jesús. Qué palabra tan hermosa. Tercer punto dice: los hijos de Dios deben vivir
el pecado. No, hermano. Los hijos de Dios deben vivir en santidad. ¿Qué palabra tan hermosa, ¿no? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que vivamos una vida de santidad. Que nuestro caminar debe vivir una vida de santidad como Él anduvo, hermano. ¿Para qué, hermano? Vivir por el Señor, hermano. Someterlo. Porque mire, si yo le leo el Efesios 5:3, tantas cosas hay. Dice Efesios 5, capítulo 5, y en el 3 al 7 dice, pero los musicales, justicia, obediencia, la como conviene a santos, ni palabras honestas, ni deseables, ni caballería, no conviene, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún comentario, ningún poco habla, es ignorante, ni herencia del reino de Cristo y de Dios. Nadie os sabe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre vosotros. No seáis partícipes con ellos. imagínense, hermano, dice la palabra de Dios, la palabra de su vista. Yo cuando no conocía a Dios, hermano, si alguien me ofendía, tenía mi labio, mi boca muy tremenda, y mi mano no me dejaba yo. Era yo tremendo. Pero hoy, hermano, viniendo a la planta de Dios, todo eso se acabó. Que no soy perfecto, pero ya se acabó, hermano. Que toda palabra ya no debemos maldecir. Ya no debemos decir cosas malas. Dice, porque si nosotros hacemos esas cosas, ahí viene, dice, estas cosas vienen a la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no obedecemos a Dios, hermano, tristemente, Dios lleno de amor, de misericordia, no deja un tiempo. Pero cuando Dios dice, hay temor, allí es el orgullo, hermano, triste. Y dice, no seas pues partícipe con ellos. No debemos participar con la gente que no conoce a Dios, porque ellos tantas cosas dicen, hermano. Dice que nos apartemos de Él como hijo de Dios. Primera de Corintios 6:9, que dice, ahí está otra vez la palabra de Dios que nos habla. Volví contando este mensaje, hermano, porque tiene mucho que hablar en nuestra vida. Primera de Juan 3:9, perdón, capítulo 3 y versículo 9. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede dejar de Dios. Qué palabra tan hermosa, hermano. Todo lo que estamos aquí, hermano, ahí nos habla. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué hermoso. La palabra de Dios nos habla. Usted y yo, hermano, aunque te llegue tentación, aunque te llegue oferta del enemigo, hermano, usted no va a pecar, porque conoce lo mismo, conoce la palabra de Dios, hermano, y no va a pecar porque es usted una hija de Dios, un hijo de Dios, un joven de Dios.
y no va a pecar, dice la palabra. Y el que peca no es de Dios. Como me decía algún día un compa por ahí, hermano, sin nombre, en verdad ese varón no había creído por lo que hizo. Solo Dios sabe a su tiempo, Dios lo hizo. Pero bueno, eso solo lo sabe y no nada para evitar. Ahora, hermano, dice, aquí no dice, el que peca no es de Dios. Y el que es de Dios, aunque llegue la tentación que te ofrezca, hermano, no vas a pecar. Yo la semana pasada, hermano, llegó una tentación a mi vida. Como un varón, hermano, somos un varón. Pero llega la mente, el texto hermoso. No chunga de mí. Yo amo a Dios primero y a mi esposa misma. Algo más se bajó de mi monte a muchacho. ¿Cómo no es, hermano? Ahí me dice la palabra, el que es de Dios no debe pecar. Y el que no es de Dios, esa es su oferta va a agarrar, hermano. Amén, aleluya. Qué palabra tan hermosa. Dice, esto se manifiesta que los hijos de Dios, mas los hijos del diablo, todo que hace injusticia, no ama a su hermano. Aquel que no ama a su hermano, no es de Dios, hermano. Piense, hermano, y medite en esta noche, hermano, cómo está nuestra vida espiritual. ¿Me amas? Si no me amas, ahí dice la palabra. Amén. Efesios capítulo 6, capítulo 5 y versículos 6 y 7 dice: nadie con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes. Qué versículo tan hermoso, ¿no? Dice: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con él. Mira, ahí nos habla, nos alerta a Dios que no participaron con eso, que nos apartemos. Sabemos que el pecado no debemos practicarlo, hermano. No debemos apartarnos, no debemos apartar. Debemos vivir como un hijo amado de Dios. Para eso somos ahorita, hermano. Ya no somos del mundo, somos para Cristo, hermano. Oh, amén, hermano. El último punto que voy a cortar, hermano, por él. El punto del 4 dice: los hijos de Dios son luz, no tinieblas. ¿Qué palabra de Dios, hermano? Usted y yo debemos ser luz, no tinieblas. La palabra de Dios nos dice, Efesios 5:8, ¿qué nos dice? Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andamos de luz. Mira qué palabra. Dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andar con mi poder, que andemos, que brillemos, que vean la gente que mi hermano de mi hermano Negra son diferentes, son hijos de Dios. Hasta dicen, precioso, que cambio este hermoso cuando. Pero en el mundo era pleitista, o era, le gustaba, no se dejaba, pues. Pero hoy en día Dios nos cambió, lo transformó, lo hizo una nueva criatura. Ahí se manifiesta que es un hijo de Dios.
que está caminando con Dios, hermano. Qué palabra tan hermosa, ¿no? Porque yo viene a mi mente cuando Dios vio la luz que era buena, apartó las tinieblas y la luz, porque miró que era bueno. Hoy, hermano, la palabra de Dios nos habla. Dios hizo al hombre a su imagen, pero el hombre no halló. Buscó su camino él. Cuando Dios tenía un plan perfecto, que Él quería tenerlo en una vida hermosa de santidad, pero el hombre no obedeció. Él empezó a andar en pecado. Pero hoy en esta noche nos dice nuestro Señor que nosotros como hijos de Dios debemos andar en el amor de Cristo, con humildad y paciencia en el amor de hermano. Eso es lo que quiere Dios. Los hijos de Dios deben de vivir en santidad, vivir una vida nueva en santidad, hermano. ¿Para qué quiere Dios que vivamos una vida en santidad y amor? Para que Dios se manifieste, hermano. Para que Dios se manifieste en este pueblo escogido por Dios. Si nosotros somos un pueblo escogido de Dios, no somos cualquier, hermano. Si nosotros practicamos lo que Jesucristo hacía a cada momento, cuando se paraba de la multitud, ¿qué estaba haciendo? Orando, pidiendo la dirección a Dios, pidiendo ese respaldo, pidiendo al Padre todo lo que Él iba a hacer. Viene a mi mente Cornelio, hermano, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que dice que cada día oraba con su familia, se postraba, cada día y estaba sometido a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Vio que algo especial había en él. Y cuando Dios vio, Dios tuvo un propósito para llamar a Pedro, a Simón, para que fuera a hablar de la palabra de Dios y fuera salvo su familia y todo lo que lo acompañaba. Me imagino, hermano, si el pueblo de Dios que estaba aquí, hermano, tuviéramos ese varón que oraba, si sometía, créanme, hubiera milagro, hubiera sanidad, hubiera respuesta, fuera una iglesia viva, amorosa. Pero hoy, hermano, ¿cómo está la iglesia? No está orando a la fuerza venir. Pero si nosotros practicáramos esa oración, hermano, créame, ni un enfermo hubiera ya. Dios sanar, porque dice, para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué nos hace falta? Hoy me da gusto, hermano, que mi pastor y mi hermana Nori se fueron a ese lugar y ya bien que allá oran, ahora lo están practicando. Qué bonito, hermano. Si ellos no hubieran ido allá, no lo practicaron, hermano. ¿Cuántos años estamos aquí y no hemos practicado esa oración de 15 minutos? Cuando la palabra de Dios dice orar sin cesar. Jesucristo cuando vino, cuando iba a prender a Él, dice que ayunó 40 días y 40 noches, se preparó. El Hijo de Dios se manifestó porque sabía que su carga no era fácil. Él se preparó aún siendo Dios. Ahora usted y yo, hermano, no nos preparamos. Hoy en esta noche, si quiere respuesta, hermano, si quiere ver la gloria de Dios, ponga en práctica el acercamiento a Dios.
Si usted quiere que Dios le resuelva su necesidad, si usted quiere que esa enfermedad se vaya, tiene que humillarse a Dios. En primer lugar, debe usted amar a su prójimo y debe usted vivir una vida en santidad. Y si usted trata de hacerlo, hermano, créame que Dios lo va a escuchar y va a haber respuesta de parte de Dios. Amén, aleluya. Amantísimo Dios, en esta hora, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito eres, Señor Jesús. Cuando nosotros practicamos eso, nuestra carne se ve, Señor. Y cuando nosotros nos miramos, tan dichosos somos, Señor, bienaventurado, Padre. Señor Jesucristo, aquí está, Padre, pueblo tuyo, escogido especial tesoro, Padre. Tú conoces sus vidas, sus corazones, en qué situación están caminando, Señor. Oh Padre eterno, yo te doy gracias, Padre, porque aún a pesar que no soy perfecto, te amas tanto, Señor. Me ha dado la dicha, Señor, de estar delante de ti, como un soldado de lucha, Señor, en la prueba y lucha, en los problemas. Aquí estoy, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por todo, Padre, por todo lo que tú me has bendecido. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pido, bendice a cada uno de tu pueblo que hoy tuvieron dentro de la palabra y apreciaron, Señor, esa palabra tuya, porque es palabra tuya no oía, Señor. En esta noche, Padre, yo te agradezco por todo. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias porque me permites estar enfrente de tu amada iglesia, Señor. Mi alma te adora y te bendice, Señor. No tengo con qué pagar, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias.